Hoy vamos a hablar de la economía del país desde 1976. Empezaremos con José López Portillo. Él gobernó de 1976 a 1982. Recibió al país en una situación difícil, pues el expresidente Luis Echeverría devaluó el peso tan solo unos días antes de terminar su mandato. Durante el sexenio de López Portillo, el Producto Interno Bruto bajó un 2.7%, la inflación alcanzó un 27.2%, marcando un récord histórico nunca antes visto. La deuda externa, a final del 30 de junio de 1977, era de 20.948 millones de dólares, 4 veces más que la que dejó Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, se descubrieron importantes yacimientos de petróleo en Chiapas, Tabasco y la zona de Campeche. Y gracias a la explotación de estos bancos petrolíferos, López Portillo reactivó la economía nacional. De 1982 a 1988 gobernó Miguel de la Madrid. Durante su mandato se renegoció la deuda externa y el Producto Interno Bruto tuvo una caída del menos 3.8%. El peso se devaluó en un 55% y la inflación para 1987 registró una tasa del 160%. Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México del 88 al 94. Se concentró en levantar la economía del país drásticamente. Para esto privatizó y se deshizo de más de 1,000 empresas del gobierno, como fue el caso de Telmex, que fue vendido a su tocayo Carlos Slim, y renegoció la deuda externa a disminuir en un 26%. Con Salinas se reportó el primer superávit en muchos años y todo iba bien. Incluso se firmó el TLC. El problema fue que hubo muchos asesinatos políticos y los extranjeros empezaron a salir del país, lo que ocasionó la crisis económica tan famosa. En 1994, Ernesto Zedillo llegó al poder. Creció la inestabilidad económica y Zedillo se negó a devaluar el peso, lo que aumentó la crisis y las deudas. Entonces, Estados Unidos intentó ayudar al país, con William Clinton juntando 50,000 millones de dólares que se utilizaron para estabilizar el tipo de cambio. Entonces se tuvieron que empeñar las empresas petroleras mexicanas para pagar el préstamo y se creó el FOBAPROA para así salvar a los bancos mexicanos. También se tuvo que dar autonomía al IFE. Su sexenio terminó en el año 2000. Vicente Fox gobernó del 2000 al 2006, rompiendo la dictadura de 72 años del PRI. Durante su sexenio, el Producto Interno Bruto presentó una tasa de crecimiento de 3.9%. La deuda externa bajó de 144.526 millones de dólares a 133.647 millones de dólares al segundo trimestre del año 2006. Felipe Calderón Hinojosa tuvo un mandato del país desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre del 2012. Calderón remarcó que durante su sexenio y durante la difícil época en la economía mundial en el país generó más de 2.240.000 empleos desde 2007. No obstante, entre las cifras negativas se presentó que hay 2.5 millones de mexicanos desempleados y que alrededor de 14.2 millones obtienen ingresos del sector informal de la economía. En cuanto a la inflación, analistas elevaron su expectativa a 4.01% para el cierre del 2012, a comparación de la propuesta en julio 3.91%. Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, que inició su mandato el 1 de diciembre de 2012 y terminará el 30 de noviembre de 2018, la economía se encamina a cerrar el sexenio con un crecimiento promedio de 2.5%, por arriba del 1.8% del sexenio de Felipe Calderón, muy lejos de la expectativa del 5.3% para el 2018 que prevía el Programa Nacional de Financiamiento. Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones el pasado 1 de julio y tomará la presidencia el 1 de diciembre. Según él, iniciará lo que será la cuarta transformación del país. Te agradecemos el tiempo que dedicaste para ver este video. Esperamos lo hayas disfrutado. Nos vemos en la próxima. Adiós.